Pues buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí en este taller que nos va a impartir nuestro compañero Fernando. Uno de los grandes quistes que tenemos en este país es cómo se ha construido históricamente nuestra identidad nacional. Se ha solido construir aunando unos valores que en nuestro entorno alrededor no tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, creo que todos habéis escuchado alguna vez esa frase de ¿por qué los americanos tienen tanto cariño a esa bandera? O los franceses, y nosotros tenemos estos problemas, ¿no? Pues porque cada símbolo se construye introduciendo unos elementos u otros, ¿no? En el caso de España, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando un americano puede ver su bandera, puede pensar en la Revolución, puede pensar en la Constitución, en el gobierno representativo. Cuando un francés ve su bandera, puede pensar en la Revolución, en la separación de poderes, en la soberanía nacional. Pero nuestra bandera, la actual histórica, tiene unos elementos históricos que tienen muy poco que ver con los valores democráticos contemporáneos, ¿no? Hablamos del sustrato monárquico, el sustrato de la Iglesia, el sustrato de la sacrosanta unidad nacional, el sustrato del peso enorme del ejército en la vida civil y política del país a nivel histórico. El taller que vamos a compartir hoy con Fernando habla de un momento histórico muy importante en este país, que supone un intento de cambiar estos elementos que forman nuestra identidad nacional a nivel oficial, ¿no? Y esa experiencia de estos 8 años de la Segunda República se guardan como oro en paño en la memoria democrática de este país por eso, porque son un intento histórico de intentar tener o construir al menos una identidad nacional acorde con la modernidad política, ¿no? Y por eso el republicanismo, tanto entonces como hoy, pues es un valor político democratizador muy alto, ¿no? Entonces, sin más, os voy a dejar paso con nuestro compañero Fernando, que empieza ya el taller. Vamos a ver. Espero no tropezar con todo y montar un número de estos de no tenéis. Vamos a ver, como decía Santiago, la historia de la Segunda República Española es realmente apasionante. En pocos países hay de repente un cambio tan importante como sucede en España en el año 31. En todos hay una transformación paulatina, excepto en España en esa época. Es un crack, una ruptura total con todo lo anterior. Cuando veamos unos artículos de la Constitución, vemos que con la Constitución nuestra estamos muy atrás de lo que se hizo en el año 31. Nos va a sorprender algunas cosas de las que vemos, porque siempre nos han vendido como que la República fueron las izquierdas, etcétera, etcétera. No, en absoluto. La República tiró de ella gente que tenía la cabeza amueblada, que sabía que cierta época había cambiado. Y de hecho, nos sorprenderá también cuando veamos que el presidente de la República, el que más tiempo estuvo, era, dice Alcalá de Zamora, que de izquierdista tenía poquísimo. Era del Partido Republicano Radical, que es un equivalente, por hacer comparaciones con lo que es hoy día, un Ciudadanos un poquito más a la derecha incluso. Para que nos centremos en qué momento estamos, y aún así veremos qué Constitución está. Vamos a empezar por lo siguiente. Voy a advertir una cosa: lo que voy a presentar ahora va a diferir un poquito de lo que luego podéis encontrar en las distintas webs y todo esto, porque por ejemplo hay una que viene un cuadrito azul que es un vídeo corto que he encontrado en YouTube. No tiene sentido ponerlo aquí porque se lo voy a explicar para que se va a ver 2 veces, pero yo lo pongo para que lo veáis. Igual que las explicaciones yo los pasaré rápido, pero vosotros sí lo podéis entretener viendo la explicación entera. Siempre hay que empezar por algún punto, porque nada sucede porque sí de un día para otro. Entonces, en el proceso histórico, ¿dónde empezamos? En la guerra de independencia, nos vamos muy lejos. Yo lo he situado en el desastre de Anual, como algo que motiva el cambio. Los capítulos que vamos a ver son desastre de Anual, la dictadura de Primo de Rivera, la época de Berenguer y el intento de gobierno de transición de Aznar,
Os suena el nombre, ¿no? Elecciones municipales del 31 y el gobierno de la República del 31 a 39. El desastre de Anual es muy importante, no solamente por ser un desastre con palabras mayúsculas militarmente hablando. Es importante porque manifiesta la alta corrupción que hay a todos los niveles, en el ejército, en la política y en todos los lados. Es un desastre que, para que os hagáis una idea bajo el punto de vista militar, si veis las películas estas que sacan mucho los americanos del coronel Custer en Estados Unidos, cuando los indios le cercan, bueno, pues es una fotocopia. Idéntico, solo que Custer era con 400 y pico hombres y aquí se meten a 20 y tantos mil soldaditos. De los 20 y tantos mil, he puesto 18, en realidad hay más por los fortines que ni se cuentan, pues hay alrededor de 10.000 muertos. Estamos hablando de 48 horas, 10.000 muertos. No se recuperan los cuerpos hasta dentro de varios días después. Son matanzas increíbles, sangrientas, donde además viene motivado porque el general Silvestre hace una guerra junto con Alfonso XIII como si fuera jugar al parchís. Se van enviando telegramas y se van diciendo: a que tal día no estás en tal sitio. Dice: ya verás cómo te lo gano. Y van avanzando, avanzando en la zona del Rif, donde se van quedando sin pertrechos, sin flancos que los vayan guarneciendo por los lados y se van metiendo en una emboscada. Cuando se da cuenta, en la zona de Anual, ya es tarde. Y solamente cuando ordena retirarse, aquello es una desbandada, donde los oficiales matan a los que llevan los caballos para huir con los caballos. Es uno de los pocos hechos históricos donde hay en proporción más muertos soldados que oficiales, porque huyen. Y bueno, una matanza increíble. Contra esto vemos que los rifeños tienen apenas 1.000 muertos y debe ser porque tropezaron entre ellos, porque no había motivo para que hubiera tantos. Bueno, pues es un desastre. Los cuerpos, las fotografías que veis es de varios meses después, cuando se reconquista esta zona. Los cuerpos están tirados, no entramos en detalles de la matanza. El caso es que vamos a explicar una cosa de aquí. Con motivo de este desastre hay una verdadera protesta nacional. Aunque se quiera acallar, no hay familia en España que no haya tenido algún miembro que haya muerto, desaparecido, mutilado, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que las cifras actuales, cuando hay un muerto en combate, se puede considerar de 3 a 4 heridos. De los 3 o 4 heridos, hay muchas probabilidades de que los 3 o 4 sobrevivan. En aquella época era por cada muerto de 7 a 10 heridos y probabilidad de supervivencia no llegaba al 50% de los heridos. Es decir, que lo que hablamos de 10.000 en realidad puede llegar a 17.000 muertos, es decir, casi el 100% de los que participaron. Cuando se ve este desastre, en las Cortes se empieza a pedir explicaciones y se lo dan a Picasso, un militar que se llama así, no tiene nada que ver con el pintor, y este militar es un militar puro, puro. A él le mandan a hacer una cosa y hace esa cosa, y ya está. Y hace un informe yéndose, cosa extraña en aquella época, no lo hace en un despacho de Madrid, sino que se va a Melilla, empieza a preguntar por los hospitales, empieza a preguntar todo qué es lo que ha habido, y hace el informe Picasso, donde es terrible para la monarquía, terrible para el gobierno, donde se manifiesta que esta guerra es un desastre, porque además hay una particularidad con las guerras africanas. Las guerras que mantienen coloniales franceses e ingleses son por bienes económicos. Hay bienes industriales por medio de minas, de todo tipo, plantaciones. Aquí no, no hay nada. Es una guerra imperial, es solo por mantener en el papel la vieja gloria del imperio hacia Dios. No hay nada de nada, es un sinsentido. Y el único beneficio que hay económico es para ciertas oligarquías que hacen negocio con la guerra. Los uniformes que se hacen en Cataluña, ciertas armas que se hacen en el País Vasco, pocas, y sobre todo los intermediarios.
parte de ello está la monarquía metida. Y todo eso sale en el informe. Este militar no le duelen prendas, él va y lo saca todo. Tal es el escándalo y la queja que, bueno, pues el rey decide cortar por lo sano, porque ya empiezan a... Hasta ahora no era tan trágico ni tantas protestas con la monarquía hasta ese momento, cuando empiezan a salir datos del informe. Tenemos una sociedad en ese momento donde hay una crisis monárquica grande. No se le ama mucho al rey, las Cortes están revisando la guerra de Marruecos, Primo de Rivera declara un golpe de Estado. Lo que pasa es que es un golpe de Estado muy curioso. En los golpes de Estado, como luego fue en el 36, estamos acostumbrados a una imagen de un militar que coge soldados, toma edificios y dice, y ahora mando yo. No, aquí no. Aquí él, que era gobernador militar de Cataluña, hace un pronunciamiento y dice, me declaro en rebeldía y disuelvo las Cortes. Porque es de Cataluña. Entonces las Cortes, cuando se enteran por la tarde, se quejan al rey y dicen, este tío está loco, tienes que destituirle. El rey lo escucha y le destituye a todos los que están en las Cortes. Cierra las Cortes y le nombra al otro presidente de gobierno, a Primo de Rivera. Un año antes había sucedido exactamente lo mismo en Italia, con Mussolini. El rey Víctor Manuel II había hecho exactamente igual. Solo había una diferencia, que era forzado por Mussolini, que de verdad tenía el poder, pero no Primo de Rivera. Aquí era el rey. Hasta tal punto que en las conversaciones, como seguía considerando el rey que el gobierno y España era una granja de él, luego por Europa iba diciendo que él tenía su Mussolini particular, que era Primo de Rivera. Era como lo hacía así, porque era una copia, la política de Primo de Rivera era una fotocopia del fascismo italiano, idéntico. Forma un gobierno que es puramente militar. Está formado por 5 o 6 generales y un almirante. O sea, no hay ninguna duda de que aquí es que es una democracia, va a salvarlo. No. Esto es militar 100%. Curiosamente, con los años va cambiando y su debacle viene cuando precisamente se va civilizando. Digo civilizando porque se va haciendo más civil que militar y pierde los apoyos que tenía. Es curioso. Aquí vemos en este resumen, del 23 al 25, esta foto la he escogido porque es muy significativa. Aquí vemos que no hay muchos militares en la fotografía, pero hay 2 miembros de la Iglesia. Una característica diferente de la dictadura española de la italiana es que aquí era bastante meapilas. Aquí estaba en manos de la Iglesia. Esa es la diferencia con Mussolini, que no tragaba a la Iglesia. Sus grandes políticas, él decía sobre todo que quería resolver el problema de Marruecos, quería terminar con la guerra. En eso todo el mundo le apoyó. Cuando se hizo con el poder, casi todo el mundo le apoyó. Prácticamente la gente de a pie le apoyó, porque veía que era un desastre de la guerra que había que acabarlo. El restablecimiento del orden público. ¿Por qué? Pues porque estaba el pistolerismo entonces. La patronal en principios de siglo había acogido a los pistoleros y cuando había reuniones, sobre todo la CNT, que era el sindicato más fuerte, pues los mataban sencillamente. Iban a las asambleas, iban a las reuniones, a las manifestaciones y se liaban a tiros. La CNT y UGT luego pues hizo exactamente igual. Llevar pistoleros para defenderse. La proporción de muertos de uno a otro era como de 20 a 1. Por eso cuando se dice el pistolerismo todos eran iguales, joder, no es lo mismo. 20 a 1 no es exactamente igual. El primer punto, puesta en marcha de un claro programa de nacionalización de masas. ¿Qué significa esto? Fascismo puro y duro. Hizo grandes manifestaciones de exaltación de la bandera. ¿Os suena lo de exaltación de la bandera en Cibeles de tantos metros cuadrados? Exaltación de la bandera. Quiso coger a los jóvenes premilitares y darles una instrucción premilitar, que fueran cogiendo cariño a la patria.
bueno, lo que él entendía por patria. Con el tiempo, los historiadores, por ejemplo La Cierva y todos sus seguidores, el más destacado ahora es Vidal, que en algunas emisoras y televisiones de estas de la TDT reinventa la historia, y es increíble. Dice que, bueno, el rey tampoco estuvo demasiado de acuerdo. Pues hombre, excepto morros en la boca, ya que no sé qué podía faltar. Le vemos en todas las fotos y eran amiguísimos. Tiene la política, él sobre todo luchaba contra la separación de España. Eso ha sido común a estas ideas, y vemos que sigue, no se cambia mucho. Cambia a todos los civiles por militares. Ojo, esto no significa ministros civiles por ministros militares, no, es a todos los niveles, todos, incluyendo ayuntamientos. Todos, muchos ayuntamientos quedan ocupados por un capitán, un comandante, dependiendo de lo importante que sea la ciudad. O sea, el militarismo llega a todos los niveles. Quiere acabar, como decíamos, con el pistolerismo, acabar con la corrupción política. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de políticos de aquella época, antes del 31, con todo lo que está saliendo ahora de nuestros amigos del PP, esto es de Ursulinas al lado de lo que había entonces. Durante unos 50 o 60 años había estado el bipartidismo. También os suena lo del bipartidismo, ¿verdad? Bueno, pues conservadores y liberales, por turno, pero por turno riguroso, vamos, como en la carnicería a coger el numerito, se habían estado turnando en el poder durante decenios. Incluso cuando veían que alguno era un poco tiquismiquis, que podía ganar donde no le tocaba, pues esa lista desaparecía. La corrupción era increíble. Entonces él dice que quiere regenerar todo esto. Por eso es por lo que la gente, harta de tanto caciquismo y tanto ladrón, tanto sinvergüenza, le acogen con los brazos abiertos. Quiere impulsar la economía de España porque está realmente muy atrasada, y dice que para esto lo que tiene que hacer es manejar con las manos libres, y eso con los sindicatos no le vale. Así que prohíbe a los que son más duros de negociar, que es la CNT como sindicato, y a la FAI, anarquistas también, pues como partido. Fuera, quedan prohibidos. Y llega a un acuerdo con el PSOE. También os suena lo de los acuerdos de la derecha con el PSOE. Si repito 1000 veces, la historia se repite una y otra vez. Esto divide casi al PSOE en dos, porque había unos partidarios de entrar en el gobierno, participar con Primo de Rivera y decir, bueno, estamos, por cierto, con Rivera, es curioso, curioso. Pues bueno, estamos aquí metidos y hacemos todo lo que podemos. Otros que decían, no, esto no podemos apoyar ni de broma. Ganan los que deciden apoyar a Primo de Rivera y entran, no en el gobierno, pero sí apoyándole, y se dejan seducir por él. La división está Besteiro y Largo Caballero por un lado, que son los que se oponen, e Indalecio Prieto y Fernández de los Ríos por otro. Es muy curioso que con el tiempo luego se vuelven las posturas, es al revés, más radical para todo. No radical, cerebral, es Largo Caballero, en otra época posterior, y los otros son, por ejemplo, Besteiro e Indalecio Prieto, son más blanditos, lo digo de forma muy suave. Forma un partido que le apoye, que es la Unión Patriótica. Dice que hay un solo partido. Copia del fascismo italiano. Es idéntico. La parafernalia, todo es ahí. A partir del año 25 ya empieza a meter cargos civiles. Tiene éxitos. Por ejemplo, la paz africana, que no es despreciable. Ojo, le echó un par de narices, hay que decirlo. Luego veremos una fotografía muy indicativa. En aquella época los militares africanistas eran los que tenían el ejército, eran los fuertes. En particular, un señor jovencito, Francisco Franco,
pues era de los fuertes con la legión, porque era un cuerpo de élite, y claro, eso les decías de acabar con la guerra y decían que verde las han segado. Tuvo las narices de plantarse en el campamento de la legión a decir que la guerra se acababa, y le zarandearon. O sea, eso que tantas veces nos han dicho de la disciplina militar, respeto a los superiores, no. Le zarandearon, le agarraron de las solapas, le escupieron, le llamaron traidor y le dijeron de todo menos guapo. Teniendo en cuenta que no solamente era el jefe de Estado, sino que seguía siendo el general jefe del ejército, pues hombre, disciplina mucha no tenía. Hacen el desembarco de Alhucemas. Es curioso porque el desembarco de Alhucemas siempre se vende como un éxito español. Bueno, había bastantes españoles. Toda la tecnología era francesa, hasta tal punto que en aquella época algunos periódicos críticos llegaron a decir que habían desembarcado no sé cuántos miles de franceses con pasaporte español, cachondeándose del éxito entre comillas. Pero el caso es que pacifica la zona. Es un gran éxito. Eso es indudable. El gran éxito que le debemos es indudable, las obras públicas. Algo que no hemos aprendido ahora. En aquella época todos los países que estaban afectados por la crisis del año 19, 20, 21 salen de la crisis de la misma forma, con obras públicas. En Estados Unidos, con las obras públicas. Hacen la red de carreteras nacionales. En Inglaterra, con los canales nacionales. En Francia, la red de carreteras. En Alemania, pocos años después, bueno, en aquella época ya empieza, la red de carreteras, las famosas redes de carreteras alemanas. Mussolini con trenes, puertos y carreteras. Y él inicia una obra muy importante de obras nacionales. La Renfe. Es importante, porque hasta entonces los ferrocarriles estaban divididos, eran 100% privados. Cada empresa tenía su línea, cada empresa tenía su zona y funcionaba por libre de la otra empresa. Él une eso a través del ministerio, lo que hoy llamamos obras públicas. La red de los puertos, puertos canales, o sea, puertos canales y carreteras. Hace todo eso. La CAMSA, los astilleros, la Telefónica, que es este edificio que vemos aquí que le están construyendo. La Telefónica. Empezó bien y acabó un poquito mal. La Telefónica siempre ha estado escorada, siempre nos ha dañado un poquito. La Telefónica, él quiso hacer una empresa 100% nacional, pero claro, no había tecnología, no había nada, y entonces contrata, sale la ITT, lo que aquí se llamó luego estándar eléctrica. Hizo un buen acuerdo, pero se tuvo que echar marcha atrás porque la corruptela siempre impera. Y entonces no había dinero, los empresarios la oligarquía en España jamás se ha invertido en nada, y tuvo que recurrir al propio capital de ITT, y entonces le dio la concesión durante 20 años. Curioso, ITT luego apoya a Franco en la guerra. ¿Por qué? Para que su inversión de 20 años no se la quiten. Lo mismo que con los combustibles, luego con la CAMSA, Texaco. Todo el combustible que usó Franco fue Texaco, compañías norteamericanas. Como veréis, todo siempre viene de antes, no hay nada por casualidad. En contra. Bueno, pues todo lo que oliera a sindicatos estaba prohibido, eso estaba claro. Cualquier cosa que oliera a democracia, representación de algo, eso había que eliminarlo. Entonces esta fotografía que vemos que están tirando unas columnas, estas las habréis visto, ahora unas no son estas, son otras parecidas, en Barcelona, que las pusieron con motivo de Barcelona 92, cuando las Olimpiadas. Estas se habían puesto unos años antes, y se habían puesto como simulación de las barras de la bandera de Cataluña. Había 4 barras, son 4 columnas. Lo primero que hace es tirar las columnas, a tomar por culo. Se acabó la columna, se acaba el catalanismo y se acaba todo. Esta fotografía que vemos aquí es el Somatem. El Somatem era una organización paramilitar que operaba en Cataluña y lo tenían los patronos catalanes desde finales del siglo XIX para arreglarle las cuentas a aquel que se ponía un poquito revoltoso obedeciendo. Aquellas organizaciones, sobre todo el inicio de las organizaciones sindicales, que se ponían un poco revoltosas. Él lo lleva a toda España.
les da cargos militares, vamos, no les da, perdón, les pone cargos militares encima y los reparte por toda España con las mismas funciones, de combatir directamente cualquier cosa que sea huelga, revuelta o manifestación. Van vestidos de paisano y llevan escopetas. Llega a acuerdos con el concordato. Volvemos a repetir, los acuerdos actuales vienen de entonces. Todo va presidido por la Iglesia, hasta tal punto que los maestros y maestras, todo aquello que participe en el Estado, están obligados a ir a misa sábados y domingos, y si no, son expulsados del funcionariado. Aquí vemos en esta fotografía donde están los guardias civiles deteniendo a uno, bueno, pues es un famoso anarquista de la época. Entonces, ¿dónde viene la decadencia de Primo de Rivera? Bueno, pues se viene abajo porque tiene un gran problema, el económico. El crack del 21 también le alcanza. Aquello ya no se sostiene porque no hay inversiones de fuera. En un principio, en el año 23, venían las inversiones de fuera, pero luego no. Entonces, se tiene que enfrentar a la burguesía más clásica, a la oligarquía, que era un no, 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 y que no transfiere, vamos, nada. Fíjate que os estoy explicando un gobierno que es casi medieval, un poquito ya en el siglo XX. Bueno, pues eso ya consideran que es la leche. Eso ya es el colmo, eso ya no puede ser, porque hace una ley para el trabajo muy sui generis, pero la hace, y eso ya es ceder demasiado. Se retira además UGT, deja de darle apoyo, detiene la enseñanza, que decía que le iba a subir, que iba a meter maestros, pero termina porque no hay dinero. Entonces pone maestros, pues no hay maestros, se acabó. Tampoco hay escuelas, no hay nada. Falta el apoyo popular cada vez más. Y bueno, pues cada vez peor. Además se une a esto una enfermedad que tenía diabetes. De hecho, va cayendo cada vez más, y en el año 30 llega la gran crisis y le dimite, en el año 30, sí, creo que es en enero, le dimite el rey. Y le remite de una manera muy sui generis, y dice, vamos a volver a la normalidad constitucional. O sea, como si eso hubiera sido de Primo de Rivera, que pasaba por ahí, ha dado un golpe de Estado, pero yo no tengo nada que ver. Yo vuelvo a lo mío, que es la Constitución del año 1870 y tantos, y ya está. Y aquí paz y después gloria. A los pocos meses muere, a causa de la enfermedad, muere Primo de Rivera, y nombra a Dámaso Balaguer. Es la época que se llama la dicta blanda. ¿Por qué? Porque le encargan, es un militar que le encargan volver otra vez, pero tiene un gran problema, y es que él se quiere acoger a lo mismo que había antes, pero ya ha pasado el tren, ya es imposible, porque los partidos en los que se podía acoger para volver a lo de antes ya no existen. Al ser unos partidos altamente corruptos, su única forma de existir era para coger contratos, que a lo mejor os suena eso de no muy lejano, y todo eso, pues cuando han perdido el poder han desaparecido. No hay partidos, no hay nada en que basarse. Los partidos que hay son antimonárquicos, imposible llegar a acuerdo con ellos, y por otro lado tenemos a un clero que está radicalizado. Entonces forma un gobierno donde es un egocentrismo, es un pro-monárquico, pro-Alfonso XIII. Son 4 amigos, no tiene otra forma. Aquello es un fracaso, no puede hacer nada. En Jaca viene el levantamiento militar. Galán, otro día en otra ocasión hablaremos de los célebres hermanos Galán, y se levantan, son fusilados en septiembre o octubre, y entonces se constituyen en verdaderos mártires por la República. En vez de acallar todo, al revés, explota. Entonces, viendo que esto va mal, no hay por dónde cogerlo, en febrero del año siguiente
le dimiten a Balaguer y le encargan al almirante Aznar, que es el que veis abajo, le encargan un gobierno provisional que dure solo un par de meses y es para organizar unas elecciones monárquicas. Aquí hay dos corrientes, una muy intransigente, que es la Cierva, que es luego este historiador y su hijo será historiador, y la otra que es el conde de Romanones. Es curioso que el conde de Romanones, que todos sabemos que era un negociante nato y el mayor rico de España, es el más sensato, es el más transigente y el que ve que esto no puede seguir como en la España de principios del 19, ve que no, que esto no puede ser. La monarquía se decide por unas candidaturas monárquicas. Es importante saber esto, porque otros historiadores dicen las elecciones de febrero del, el 14 de abril del 31 fueron municipales y bueno, se echaron unos a la calle y se quedaron con el poder. Incorrecto. Todo el mundo entendió que eran unas elecciones trascendentales, eran municipales, pero la monarquía nombró candidatos monárquicos y el clero se ocupó muchísimo desde los púlpitos de apoyarles. Importante. Esto parece así de que ahora no, si nos dicen que los curas desde el púlpito apoyan a determinado candidato, y bueno, pues vale. Entonces sería importantísimo, porque luego veremos que el nivel de analfabetismo superaba el 50%. En mujeres ya llegan a unos límites extraordinarios. Y lo que les decía el cura, eso era palabra de Dios, nunca mejor dicho. Y si decía hay que votar, bueno, ellos no tenían voto. Esto es lo que es bueno y es malo, esto es lo que es bueno. Bueno, pues se celebran esas elecciones en el mes de marzo, para que veáis la libertad de elección que hay. En marzo es cuando se da libertad otra vez de expresión para que haya candidatura y elecciones en abril, o sea, no hay tiempo. Para los partidos republicanos no hay tiempo. Previamente se habían constituido en el mes de septiembre del año anterior una junta que eran pues, partidos republicanos, donde un par de meses después se adhiere a ella el Partido Socialista y otros partidos, y deciden no presentarse juntos, porque no se presentan, sino hacer fuerza para derribar eso, y se presentan a las elecciones municipales. En las elecciones municipales es tremendo, porque de 22.000 concejales, de unos 27.000, 28.000 concejales, 22.000 son monárquicos y tan solo 5.700 han salido, son republicanos. Lo que ocurre que debido al caciquismo solo ganan en las ciudades pequeñas y pueblos. En Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, en general en toda España, excepto en Ávila y sitios de declarado interés turístico nacional, pues me parece que son 6 provincias en total en las que gana las candidaturas monárquicas. Inmediatamente cuando se van saliendo las noticias, la gente sale a la calle. Empiezan a gritar, empiezan a dar vivas a la República. Repito, eran elecciones municipales. Romanones ve enseguida que no hay futuro para la monarquía y se lo dice al rey. Incluso hay bueno, pues algunos políticos que le dicen hay crisis de gobierno, y decía Romanones, hombre, qué mayor crisis que nos hemos acostado monárquicos y nos hemos levantado republicanos. Sanjurjo, que era el coronel jefe, bueno, era general jefe de la Guardia Civil, el que luego intentó 2 años después dar el golpe de Estado contra la República, es curioso que el momento donde se dice la República ha ganado es cuando él, como director de la Guardia Civil, se presenta en la casa de Niceto Alcalá Zamora, donde estaban reunidos el Comité Revolucionario Pro-Republicano, o sea, 7. Se presenta allí y da un taconazo y le dice, a la orden de usted, señor ministro. El otro, que no sabían si tirarse al suelo, entregarse, nos van a meter a todos en la cárcel, y ve que el director de la Guardia Civil les dice, a la orden de usted, señor ministro. Otra historia que nos han vendido, Alfonso XIII, porque no hubiera guerra, decide irse de España pacíficamente para que los españoles estén en paz. No es verdad.
le invitaron a que se fuera. La negociación que hubo fue que le daban 24 horas. La Junta republicana tuvo la cortesía de dar estas 24 horas después de que se fuera, después de que hubiera salido, para que le diera tiempo. Era tan patriota que él, antes, mientras que estaba la negociación, se ocupó de coger todo el dinero, todos los bienes y cuadros, y se va solo, porque es que huir con el resto de la familia era muy lento. Entonces se va solo y deja a la familia, que se van 2 días después. Él se va escoltado hasta Francia y luego ya en Italia, y no dimite. No es verdad, no es cierto, dice el rey abdica. No, no. El rey abdica ya en el año 40 y tantos, cuando está próximo a su muerte. Durante la época él no dimite en absoluto, él siempre tiene la esperanza de volver. Bueno, pues esto es de Madrid. Fijaros en las fotografías, son muy curiosas. Tienen su porqué, igual que la música, no la música, que es el himno de la República, pero esta banda en particular. Bueno, esto sí quiere salir. Pero la verdad es que nos han quitado el sonido. Nos han quitado el sonido. Bueno, pues era el himno de la República. Lo que tiene de particular es que la banda que he cogido es de Pinto. Era el himno. Bueno, pues vamos a ir pasando las fotografías una a una. Y fijaros una cosa muy curiosa. En todas las fotografías se ve la bandera. Multitud de gente en todos los lados. Insisto, se ve la bandera, porque nada más que hay una. Una. Salen todas las fotografías y parece que hay muchas, hay una. Luego hablamos de por qué. El gentío es impresionante. Acuden militares, guardias, policías, de todo. Por cierto, cuando fue el foro de la familia, cuando hicieron la manifestación en la Puerta del Sol, creo que eran unos poquitos menos, y eran 2 millones, ¿no?, según los datos. Aquí debía ser 4 Españas lo que había, por lo menos. Curioso, la policía municipal. Esto es en el Palacio, en la zona del Palacio de Oriente. Esto es en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. En todos los lados piden a los representantes republicanos que salgan a la balconada a saludar. Esto es en Barcelona. ¿Os acordáis que escribí hace algún tiempo de la primera mujer instructora de vuelo que hubo en el mundo, que era española? Bueno, fueron españoles, fueron 3 a la vez. Durante este día estuvo sobrevolando Barcelona, haciendo acrobacias aéreas. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa que habéis visto en una fotografía, que pone Spanish Revolution. Qué curioso, la misma palabra que con el 15M, ¿no? La misma. Y el mismo periódico, porque es un periódico inglés de la época. Ponía Spanish Revolution. Curioso. Para una misma revolución en un mismo sitio. La República es aceptada en todas partes. Hay pocos que se opongan. Voy a dar algunas curiosidades, vamos a decir así, de esto. La bandera, ¿de dónde sale? Pues un misterio. O sea, ¿quién la ha llevado? No hablo de la bandera en particular, sino los colores. Los colores son escogidos por un error. Es una metedura de pata técnica. El rojo, la bandera bicolor, es una bandera que sale de la Marina de Guerra. Luego pasa al ejército, pasa a todo el país,
y desde Fernando VII no está muy bien vista porque siempre ha sido de represión, siempre ha sido mal vista. Entonces deciden sacar otra bandera. Entonces deciden que, bueno, rojo es muy español, el color muy vivo, amarillo para que contrasten, y hay que buscar otro color. Y no se les ocurre otra cosa que dicen el pendón de Castilla, morado. Error, el pendón de Castilla es de color rojo vermellón. Lo que pasa que han visto un trozo de bandera que estaba en un museo, que está ya decolorido, morado. Pero no era morado, el pendón de Castilla era rojo vermellón. Pero bueno, queda morado y ahí se ha quedado. Otra curiosidad, la legalidad de la bandera republicana, hoy día. Vamos a distinguir entre bandera oficial y bandera legal o no legal. La bandera oficial del Estado español es la bicolor. Eso no quiere decir que la otra sea ilegal. La bandera oficial debe ondear en la fachada de los edificios oficiales. Es decir, en el ayuntamiento debe estar la bandera española, local, autonómico, etcétera, etcétera. Depende del organismo que sea. Ahí no podría estar. Por ejemplo, lo que hizo Chiqui en Cádiz es meter la pata hasta el cuello. Oficialmente no puede estar la bandera ahí, pero sí a un costado. Hace poco Izquierda Unida puso una bandera en un ayuntamiento, en la parte de atrás, en la fachada de atrás, y se lo intentaron quitar. Puede estar ondeando en un organismo civil perfectamente, en un ministerio y donde sea, pero no en la fachada principal, porque no te dicen dónde debes ponerla, sino dónde no debe estar, y donde no debe estar es en la fachada principal. Por lo demás, nunca ha sido declarada ilegal. Ahora, hay algunos que dicen, pues entonces la bandera bicolor del águila, la franquista, la de la gallina, pues también. No, esa sí es ilegal. Fue declarada inconstitucional por dos motivos. Primero, porque en toda Europa hay unas leyes anti-nazis, anti-xenófobas. Entonces, al ser recogedor de una ideología como tal, la prohíben. Segundo, por la ley de memoria histórica queda terminantemente prohibido esa bandera. Por lo tanto, equiparar una a la otra pues es como el tocino y la velocidad. Otra curiosidad, el himno de Riego, que llaman de Riego. Riego no era músico, era militar. Coge en el año 1820 y tantos, cuando se levantan contra Fernando VII, que fue malo de narices, y mira que había dura competencia por ver cuál es el peor gobernante de España, pues se levantan algunos militares, entre ellos él, y los soldados iban tarareando el himno este. Pues eso dice, porque era su columna, y dicen el himno de Riego. Bueno, que no tiene nada que ver la letra con eso de que hemos oído tantas veces de si los curas y monjas supieran. No tiene nada que ver con eso. Bueno, pues llega la República y vamos a ver los presidentes que tiene la República. Y no vamos a sorprender, porque siempre estamos acostumbrados a que siempre nos han dicho que el presidente de la República fue Manuel Azaña. Pues no, la mayor parte del tiempo fue Niceto Alcázar Zamora. Fijaros, desde el 31 hasta casi el 36. Y solamente en marzo, abril del 36 hasta el final de la guerra es Azaña. Martínez Barrio fue semanas entre uno y otro, fue interino, era del mismo partido. Y Miaja, aquí hay disputa si se le puede considerar como jefe del Estado o no, porque realmente da un golpe de Estado contra la República en el año 39, junto con la Junta de Casado, y bueno, tiene el gobierno que es de papel, tiene un gobierno durante unos 20 y tantos días. En muchos libros de historia se confunde presidente de República con presidente de gobierno, se hacen un lío. Azaña sí es presidente de gobierno bastantes veces, pero no de la República. Incluso con Niceto Alcalá Zamora es Manuel Azaña presidente. Tenemos, esto no voy a entretener aquí, lo podéis ver luego, los distintos gobiernos, porque en realidad la República tuvo 26 gobiernos distintos. Se crea un gobierno provisional
para hacer para preparar nuevas elecciones y que fueran constituyentes. Mientras tanto, pues hay gente que va redactando constituciones y bueno, esto que tenemos aquí son los escudos oficiales de la Constitución de España. Este es el librito que se repartió por toda España y la otra con el escudo es el libro de las Cortes, con el escudo de las Cortes. Bueno, este es un discurso de Esteiro, que lo podéis leer luego. Hay antes un borrador de Osorio, del gobierno provisional, formaron entre varios políticos para hacer un grupo para redactar una constitución. Y hacen una constitución que es curioso, a ver si os suena. Es bicameral, tiene Senado y Congreso. Descarta la República Federal. A lo mejor os suena eso. No es Estado laico, se declara Estado religioso. Os suena también. Exactamente lo que tenemos ahora. Pero se elabora, sin embargo, luego la Constitución del 31, porque esta no es apoyada por nadie. La izquierda dice que se queda en agua de borrajas y la oligarquía, no vamos a decir derechas, porque ahí está puesto derecha, realmente no es derecha, es la oligarquía, porque la derecha tampoco está por esto. La derecha, digamos, más civilizada, dice que esto no es nada y que hay que tirar para adelante. Entonces, al final se queda muerto, salen las elecciones constituyentes, se hace una nueva constitución y esta constitución es aprobada por el 100% de los congresistas. Solo hay un grupo que no vota, sencillamente no vota, se van. Y son los vascos y navarros. Pero no se van por aquello de la autonomía, por aquello de que son vascos, por aquello... No, se van porque son muy religiosos. Y luego veremos que una característica de la Constitución es que es totalmente arreligiosa. Aún no arreligiosa, es laica, 100%. Y eso dicen que es atentar con Dios y se van. Tampoco han cambiado mucho. Todo el gobierno vasco, desde que empezó la democracia para acá, todos o son jesuitas o miembros del Opus. 100% de los miembros del gobierno vasco. Sabréis que esto se repite siempre. Importantísimos los artículos que hace aquí, nada más que he puesto para no perdernos, unos cuantos artículos. El primero, España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La república constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La bandera de la república es roja, amarilla y morada. Bueno, centrándonos de aquí para acá, sobre todo en las primeras líneas, vemos que iguala por abajo. Es un palo para la oligarquía. Define que por decreto ley todos los españoles son trabajadores. No dice dónde los trabajadores, no, todos los españoles son trabajadores, por definición. Eso, con ojos de aquella época de la nobleza, del clero, es terrible. Eso no lo puede aguantar. El artículo 2, todos los españoles son iguales ante la ley, esto se complementa con otro artículo donde dan el voto a la mujer, prohíben cualquier discriminación por razón de sexo, edad. Estamos hablando del año 31, lo que ahora nos parece casi normal. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios, se los carga de un plumazo. Dice, no, si tú puedes ser conde para ir por casa, para que fardes con tu mujer, con el vecino, yo soy más noble que tú, pero no te sirve para nada, para nada. Otro tema muy importante, la religión, es el caballo de batalla. Serán consideradas asociaciones. Asociaciones. ¿Qué significa eso? Que pierden todos los derechos a subvención. El Estado no mantiene a ninguna iglesia. Les dan 2 años para que se busquen la vida. Durante 2 años mantienen las subvenciones que hubiera aprobadas anteriormente, pero son a extinguir.
Lo último que pone, quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan además los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia. ¿Por qué va esto? Pues muy importante, porque los jesuitas tienen fidelidad a su jefe. En su época Ignacio Loyola, pero luego deriva en el Papa. El Papa es el jefe, no el Estado donde estén. Esto se lo carga de un plumazo y dice, si no juran lealtad a la República, queda deshecha. Los jesuitas dicen que no juran y los expulsan de España. No se andan con muchas historias. Económicamente, aquí es donde digo que estamos a años luz de aquella república. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, que está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que se disponga otra cosa, etcétera, etcétera. Con los mismos requisitos, la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afectan al interés común pueden ser nacionalizados en caso de que la necesidad así lo exija. ¿Qué significa esto? Los grandes oligarcas que tienen extensiones tremendas de terreno se lo quitan de un plumazo, les pueden quitar esas extensiones que están muertas, no se cultivan, quedan de sus manos fuera. La Iglesia, que luego lo veremos, tiene más de 11.000 propiedades de terreno, de fincas, digamos, rústico, y 7.000 urbanos, se lo van a quitar. Lo que sucede ahora con los desahucios, aquí te dice que nanay, por el interés público, si tú vas a hacer desahucios, quien quedas deshecho eres tú. Tú como banca, esto habría sido impensable en aquella época. Fijaros que estamos hablando de hace 85 años, y hace 85 años nos dicen que estaban más avanzados en el tema social y no se rinden ante las grandes oligarquías, más que ahora donde, bueno, no es que se bajan los controles, es que no los llevan para evitar molestias. Pero no obstante se encuentra con grandes problemas la República. Tiene unos temas pendientes que de generaciones, de años y años y años, siguen arrastrándose. La cuestión religiosa, militar, autonómico, la reforma agraria, la reforma social, la enseñanza, que es el gran logro de la República, y que muchos lo pagaron, bueno, lo pagaron de forma terrible. Se inician las reformas. Junto con la Constitución más decretazo aprobado en las Cortes, ojo, no decretazo de gobierno, sino aprobado en las Cortes. Bueno, pues había un problema militar. El problema militar, vemos antes cuál es, y es que había un ejército de unos 100.000 hombres, más o menos, donde había 800 generales. 800 generales. 21.000 jefes y oficiales, en realidad había más, sobrepasaban los 30.000. Es decir, era casi un jefe y oficial por cada soldado. Si contamos a los suboficiales, entonces no eran suboficiales, pero bueno, el equivalente eran más de mandos que de soldados. Había 16 divisiones. Para que nos hagamos una idea, en España ahora mismo hay 2 divisiones. Ahora mismo. Allí tenían 16, que eran de papel, pero había 16. Había una guerra interna entre armas, en particular entre infantería y artillería, por aquello de los ascensos. La infantería era los mandos de infantería eran los que habían estado, sobre todo en África, eran los que habían ascendido como la espuma. Favorecían el ascenso por méritos de guerra. Artillería no, ellos decían que por la academia. De hecho, la academia era distinta, estaba en Segovia. Y entonces había un pacto entre ellos, no es que fueran mejores unos que otros, eran, bueno, yo manejo lo mío y tú lo tuyo. Había un acuerdo entre caballeros, en artillería y en ingenieros, donde era por escalafón, y si por cualquier motivo a un militar le ascendían antes de tiempo, antes del rango, del escalafón, de la escalilla, tenía que renunciar a ese ascenso y a cambio le daban una medalla, bueno, simbólica.
luego veremos que es muy curioso que a causa de esto, en el gobierno posterior de Lerroux, cuando el Bienio Negro, luego lo vemos, lo primero que hacen es quitar la academia de Segovia y la pasan a Zaragoza, lo que antes era solo infantería. Es decir, queda supeditada, no es supeditada, es independiente, pero el que manda es infantería, que es el que tiene ahí. Por eso es tan importante cuando antes aquí lo que hace el presidente de gobierno, bueno, realmente no, el presidente de gobierno, lo que hace es cerrar la Academia Militar de Zaragoza. Y dices, es que yo para qué quiero más oficiales, es que tengo para exportar. Por ejemplo, Francia, que tenía un ejército 5 veces más numeroso que España, tenía la 10ª parte de oficiales. Había una corruptela tremenda y había un estado dentro de otro estado, porque ellos habían constituido consejos militares, juntas, donde, bueno, se lo juzgaban y hacían de todo. La primera reforma que hace Manuel Azaña, que es ministro de guerra, lo que llaman ahora el equivalente a lo que se llama ahora defensa, es que pasa a retiro a más de 9.000 oficiales. Pero es un retiro voluntario con el 100% del sueldo. Y es voluntario. Algunos dicen que es un gran error, porque justo los que se van eran los más progresistas, los militares más progresistas. Y bueno, se queda lo más carca allí. Se eliminan muchísimas unidades, pasa a 8 divisiones. ¿Cuál es el truco? Os voy a decir cuál es el truco cuando se dice se pasa de 16 a 8. Se disminuyen las tropas, no, la tropa es la misma. Porque el truco para tener mandos militares es que tú formas divisiones de papel. En la división de papel tiene que haber un general de división, generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles, etc. Aunque las unidades sean de papel, están en el papel, es mentira, pero tú tienes los mandos. Cuando disminuyes la unidad, por decreto ley, queda disminuidos el número de mandos. Inicia una cosa importantísima, que sigue hasta el año 39, hasta que acaba la guerra, sigue en esa mentalidad la República. La industria nacional. Dicen, se acabó lo de comprar a peso de oro el material a Francia. Se hace aquí bajo licencia, se compran las licencias y se fabrica. Hoy día se sigue con la misma política. Incluso la organización militar que sigue eso cambia de nombre, pero es la misma, que es el mando de material. Es lo mismo. Se separan cargos civiles de los militares en África. El tema religioso, esta es la estrella. Bueno, pues había nada más que 110.000 religiosos en España, cuando llega la República. Superaba a Italia, superaba a cualquier otro país, excepto algunos budistas por ahí, pero vamos, superaba a todo. Tenían 12.000 haciendas rústicas y más de 8.000 edificios urbanos. Había a su vez, no lo he puesto aquí porque era excesivo, había a su vez me parece que eran 4.000 y pico órdenes religiosas. Los alumnos de las escuelas religiosas eran 2,5 veces más que de la escuela, digamos, civil. Ojo, eso no quiere decir que sea del Estado, sino civil, privada o estatal. Bueno, pues por encima, sumando esos dos conceptos, el religioso eran 2,5 veces más. Desde los púlpitos dan todas las directrices donde dicen la vida privada, social y económica de cómo tiene que ser, y para que veamos las discrepancias económicas. El cardenal Segura, que es todo un personaje, tiene una renta anual de 600.000 pesetas, para que veamos, como contraste, un propietario de tierras pequeño tiene 161 pesetas al año. El cardenal Segura tiene 600.000. Esto podemos extrapolarlo a ciertos áticos que hay en Madrid. ¿Qué es lo que hace? Pues secularización del Estado. Lo primero que dicen, se aprueba el divorcio y hay matrimonio civil. Se acabó. Hay los cementerios, nada de que pertenecen a la Iglesia. Los cementerios pertenecen a los ayuntamientos. Disolución de aquellas órdenes, como hemos visto, que no juren lealtad a la República. Se prohíbe la práctica de la enseñanza, que ahí es donde estaba el caballo de batalla. Les dicen que no pueden dar clase.
y además que el Estado no subvenciona a la Iglesia. Está claro que esto no les gusta mucho, y a partir de ahí empiezan a socavar la República desde el primer minuto. El otro gran problema, pero una buena solución, la educación. Si vemos cuál es, bueno, aquí voy a decir, por lo menos que lo tengo ahí, el problema de la enseñanza. Bueno, la mayor parte estaba en manos religiosas, todo estaba influido por la religión, absolutamente todo, hasta en las facultades, todo, la misa diaria, en las facultades, en las escuelas, todo era la religión, casi era como lo de los ayatolas, primero hay que ver si está de acuerdo al Corán para ver si se puede enseñar. Así era la vida de la enseñanza. Había en total 1.800 profesores de instituto para toda España. Los sueldos de los maestros, eso de pasas más hambre que un maestro de escuela, es de esta época, eran bajísimos, eran 1.000 y pico pesetas al año. Recordar las 600.000 que tiene el cardenal Segura, al que por cierto luego le expulsan de España. Intenta entrar varias veces y le invitan muy educadamente a irse otras tantas. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace con esto? Pues hace universal para todo el mundo. Mixta, obligatoria y gratuita. Joder, todavía no hemos logrado nosotros eso. Principalmente la educación primaria, porque visto el nivel de analfabetismo, empezar por las facultades o las escuelas de ingeniería, cuando la gente no sabe leer, hombre, por lo primero que se van es a la escuela básica. Se levantan de un plumazo en los 2 primeros años 10.000 escuelas nuevas. Se contratan 7.000 maestros en una primera tanda, que llegan a 20.000. Por cierto, estos 20.000 tuvieron triste final casi todos. Se pusieron además misiones pedagógicas para llegar a los sitios rurales donde no había escuelas y no había posibilidad. Y el sueldo sube a 4.000 pesetas, que era una cifra muy respetable, ¿eh? Para la época, 4.000 pesetas al año era muy respetable. Ese es el sueldo de un maestro que pone la República. El problema agrario. Bueno, pues el 70% en España vive de la agricultura, pero no son sus tierras, son las tierras del señor. El señor, que a su vez no trabaja las tierras. No que no trabaje él, sino que no se trabajan las tierras. ¿Para qué? ¿Para tener líos? ¿Para tener inversión? Pues trabajan por la comida, literalmente. Los jornaleros llegan a trabajar por la comida. Por ejemplo, ¿cómo está distribuido el terreno? El duque de Medinaceli posee 79.000 hectáreas. Miré, la Madrid capital me parece que llegaba a 30 y tantas mil. Es para que nos hagamos una idea de los tamaños de la superficie. El conde de Aranda tiene 51.000, la iglesia tiene 100.000, bueno, en realidad son 13.000. Haciendas agrícolas. Es que cambia de 11 a 13.000 según sea el concepto de conventos, donde tiene un jardín propio o extensión grande. La masa, bueno, pues el alfabetismo es absoluta, no existe industria como alternativa a la agricultura y los medios de producción es el rendimiento más bajo de toda Europa. Aquí se oponen a todas las reformas porque se decide, se acabó con esto, se decide quitar esos terrenos y darse entre los que la trabajan. Aquello de la tierra para el que lo trabaja, pues empiezan a hacerlo, pero tropieza con muchas dificultades. Es muy lento el proceso legal, hay muchas pegas, se oponen latifundistas, el clero y la nobleza, no hay presupuesto, porque claro, esto hay que pagarlo, aunque sea expropiarlo a precio bajo hay que pagarlo y no hay dinero. Al final el campesinado pues también se enfrenta a la República porque dice que mucho prometido pero poco, porque de las 7.000 fincas que hay expropiadas del primer lote, en realidad no llegan a 300 las que llegan a darse a la gente. El tema social, bueno, pues una sociedad muy atrasada, radicalizada las posturas. Tienes por un lado la patronal inmovilista, donde veíamos el Somatén con los pistoleros, por otro lado la CNT muy revolucionaria,
que dice que pasa de república, ellos van a su historia, dicen que ellos van a la revolución por su lado y que no, que ellos tiran para adelante y no hacen más que promover, bueno, pues hay mucho jaleo, gran conflictividad social, vuelve otra vez el pistolerismo, los países no invierten en España por el 29, el endeudamiento que es herencia de la parte de Primo de Rivera, porque esas obras que inició hay que pagarlas y la deuda es impresionante, también suena ahora lo de las deudas. Se decretan aumentos salariales, derecho a huelgas, se impulsan los seguros sociales. La seguridad social, la precursora de la seguridad social, nace entonces. Ley de contratos y jurados mixtos. A esto se opone la CNT, porque esto realmente lo hizo Primo de Rivera. Derechos y vacaciones pagadas. Es el primer país de Europa donde las vacaciones están pagadas, por ley. Los obstáculos al primer gobierno, que es después de las segundas elecciones, que es en el año 31, allá por el mes de octubre, pues es una mayoría republicano-socialista. Por un lado la CNT y la FAI, que están a tirarlos, y por otro lado el clero, la oligarquía y el ejército. De hecho, Sanjurjo intenta lo que llama la Sanjurjada, que es una chapuza. El intento de golpe de Estado es una chapuza que le detuvieron rápido y fue una chapuza. El crack del 29, que es la herencia y todo. Pero llegamos a la violencia que hay. Este es el mapa donde están lo de las famosas quemas de iglesias y de conventos. Todo tiene su origen y su porqué. O sea, no suceden las cosas porque sí. La violencia empieza ya en marzo del 31, cuando en el edificio de la ABC, que estaba en la Gran Vía, hacen unos discursos contra la República, pidiendo que vuelva la monarquía, pero monarquía tipo Edad Media. La gente que se va enterando quiere entrar y matar a los que están dentro. La Guardia Civil intenta cortarlo y durante los disturbios mueren 3 o 4 personas. Cuando se entera Azaña de esos hechos, y luego siguen las manifestaciones, siguen las revueltas, siguen esto de la quema de iglesias, dice que bajo ningún concepto va a sacar a la equivalente a la policía, al cuerpo, a los guardias de asalto por la Guardia Civil para acabar con eso. Que ninguno de esos merece la vida de un republicano. Bueno, pues son los hechos que hay y los sucesos. Hay una escalada de sucesos trágicos que da como final la caída del gobierno de izquierdas. En Castilblanco, en el año 32, la Guardia Civil, tal vez por una orden mal dada, mal entendida, prohíbe la entrada a la Casa del Pueblo, en Castilblanco. La gente se cabrea y lincha a los 4 guardias civiles. A partir de ahí hay una manifestación puramente laboral en Zalamea de Serena y la Guardia Civil mata a 2 campesinos. En Epila, esto me parece que es en Cataluña, 2 obreros muertos durante una manifestación por la Guardia Civil. En Seresa, en Levante, otras 4 personas muertas. En Arnedo, 11 muertas. Sanjurjo sigue siendo el director de la Guardia Civil y sigue siendo fiel a la República durante estos sucesos. Pero ya le echan la culpa de todos estos sucesos, que ha sido la Guardia Civil, ha sido todo el mundo pide su dimisión y le dimiten. Eso es un tema muy personal, muy a la tremenda, se lo toma y de hecho a quien había favorecido a la República se vuelve anti-republicano. De hecho, pocos meses después de que le dimitieran, que ojo, le dimitieron haciéndole director del cuerpo de asalto, es decir, los guardias de asalto, el equivalente ahora a la Policía Nacional. O sea, no es que le envían a un cuartelito a jugar al parchís, pero él se mosquea y da el intento de golpe de Estado. Casas Viejas, bueno, esto es lo peor de lo peor, y una de las mayores mentiras que ha habido. Casas Viejas es que hay unos disturbios, la CNT promueve unos disturbios donde mueren 2 guardias civiles, además de una forma muy canalla. Se entregan, asaltan el cuartelillo, se entregan los guardias civiles
y linchan a 2 de ellos, al sargento y a un guardia. Los matan. A partir de ahí, cuando llega el cuerpo de asalto y la Guardia Civil, hacen una verdadera carnicería. La familia del famoso Seis Dedos era un mote familiar que se llamaba el abuelo, el padre, el hijo, todos eran Seis Dedos. Y mata prácticamente a todos los miembros de la familia. Ponen el clásico subfusil, disparan porque eran cabañas y la gente vivía en el campo en cabañas, disparan, ametrallan todo lo que hay dentro y mueren todos, nada más que se salva un niño pequeño. A partir de aquí, el gobierno es insostenible, dimite, se hacen nuevas elecciones. Bueno, os suena lo que está en rojo, ¿no? José María Pemán y Ruiz de Alda. Detrás de todas estas cosas está mal escrito derechas, he puesto entre comillas derechas, porque durante este bienio se van gestando lo más antirrevolucionario que hay. Son partidos o grupos puramente fascistas, guiados por el fascismo italiano. Calvo Sotelo, Renovación Española. Estos serán hijos de aquel. Carlistas tradicionalistas, ultracatólicos. Falange Española, Primo de Rivera, que es hijo del dictador. Ruiz de Alda, suena, el que tenemos aquí la calle Gloriosa. Ledesma Ramos, José María Pemán, que tiene una doble actuación. Aquí es donde, bueno, era un ultra católico y él dice que tiene que ser la monarquía, pero no monarquía de Alfonso XIII, que ya le había criticado, tiene que ser una monarquía donde el que manda es Dios y el rey gobierna por el dictamen de Dios. En fin, este sí que necesitaba tarjetas. Desgraciadamente no se queda en lo anecdótico. Desgraciadamente cuando estalla la guerra, es el que hace todo el diseño de lo que hay que hacer con los maestros. Gran parte son asesinados o reprimidos durante la guerra y después de la guerra. Al otro, luego hablaré de él. Este es mi favorito, Enrique Pla de Daniel, es mi favorito por motivos personales. Luego lo cuento. Bueno, pues dimite el gobierno progresista, hay elecciones y triunfa las derechas monárquicas, porque además se da la circunstancia que es la primera vez que vota la mujer. Y entonces resulta que la mujer, el voto está influido por el púlpito. Bueno, y entonces, maravillas. Pues lo tengo que leer porque ahí se ve poco. Lo primero que hacen es la suspensión del Estatuto de Cataluña, devolución de propiedades a los jesuitas, paralización de todas las reformas, endurecimiento y aplicar las normas antihuelgas contra la libertad y contra la libertad de expresión. Pues suena la ley Mordaza, ¿no? Se repite y se repite y se repite la historia. Se presenta una ley para abolir el divorcio y la socialización de tierras, porque no existía el divorcio, si no sería la ley anti... O sea, es repetición. Amnistía para todos los participantes del intento de Estado de Sanjurjo. O sea, es retroceso en todo. El resultado, bueno, pues es una radicalización absoluta de posturas. En el año 34 está la Revolución de Asturias, en octubre, donde hay 2.000 muertos y 20.000 detenidos. ¿Os suena lo de Granados Valdemoro? Ahora os explico por qué. Si es que la historia es muy curiosa, es muy cabrona la historia. Es la primera vez que entran los moros en España, a las órdenes de Franco. Demanda el gobierno de Lerroux, que es el presidente del gobierno, que pacifique, y pacificar su estilo, claro. 2.000 muertos y 20.000 detenidos en Asturias. Estamos hablando de la Asturias del año 31. Es decir, casi 1 de cada 10 habitantes está detenido. Granados, ¿por qué digo esto? Vamos a ver. En aquella época, la Academia de la Guardia Civil ya estaba aquí, y entonces había un señor Granados, sería, no sé si el padre, vamos, el padre obviamente no,
bisabuelo, más bien un tío abuelo, no sé cómo definirlo parentalmente, pero un antecesor de nuestros Granados, pues decide hacer una colecta para los huérfanos de guardias civiles que han muerto en esa revuelta, que yo sepa murieron 3 o 4, pero bueno, decide recoger dinero. Y entonces resulta que cuando se juntan las fuerzas vivas de aquí, el coronel director de la Guardia Civil le dice: oye, te había recogido algo, ¿no? Hombre, es que la gente no da. Ahí es donde hay diferencia de opiniones. Unos dicen que sí da algo, no todo lo recogido, y hay otros donde dice que bueno, ya si un día de estos ya quedaremos. Hay cosas que son genéticas, en fin. La corrupción de la CEDA. Qué curioso. Vamos a ver, la coalición que está gobernando en el Bienio Negro es sobre todo gobernada por el Partido Radical Republicano, que es del mismo que es presidente de la República, de Alcalá Zamora. Pero el Partido Radical Republicano es, como os he dicho antes, una especie actual de Ciudadanos. Y la CEDA es un equivalente a PP Plus. ¿Por qué digo plus? Porque es que tiene los mismos hábitos de la corrupción. Empiezan a robar en todos los contratos, empiezan a robar por todos los lados. Tanto es así que el gobierno de Alcalá Zamora nunca le quiso dar determinados poderes a los de la CEDA, porque es que tío, esto no puede ser. Hasta tal punto que esto ya no puede ser, y sobre todo la huelga que hay en Cataluña, donde para provocar todo en Cataluña se declara la República Independiente de Cataluña. No dicen independiente, dicen República Catalana, punto. Hay una huelga que paraliza todo Cataluña. Hay 3.000 detenidos. Como veréis, entonces las cifras son ahí no se andan con chiquitas de 20 o 30, ¿no? Son 3.000 detenidos, a fripuñetas. Tiene que haber nuevas elecciones. Se unen los partidos de centro-izquierda. Se forma el Frente Popular y ganan las elecciones de febrero. En la segunda vuelta, porque la ley entonces, la ley electoral, dice que nadie puede gobernar si no ha conseguido al menos el 40% de los votos. Como no había partidos que superaran eso, hay una segunda vuelta. Entonces hay determinados partidos que desaparecen de repente. Por ejemplo, el Partido Radical Republicano, que era el que había llevado todo el poder, desaparece. No se vuelve a saber más de él. Hay 263 diputados de izquierdas y 156 diputados de derechas. En el Frente Popular entran el PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Comunista de España, Partido Galleguista, POUM. POUM son lo que luego se llamarán los trotskistas. Esquerra Republicano, Partido Galleguista y pongo FAI CNT con asterisco. La CNT no quiso apoyar al Frente Popular. La dirección de la CNT y los anarquistas dijeron que no, que ellos no apoyaban a ningún gobierno de izquierdas. Lo que ocurre que la base, la gente dijo que eso era una tontería descomunal. Y viendo los acontecimientos, 3 días antes de las votaciones dijeron: por vosotros mismos, os damos libertad de voto. La tontería, voy a votar lo que quisieran, claro. Y entonces, pues gran parte de los anarquistas vota al Frente Popular, pero la CNT y la FAI no apoya al Frente Popular. Si algún día hablamos de la guerra civil, veremos la importancia que tiene siempre la CNT, que siempre lo he dicho, no tengo muy claro de qué bando ha estado nunca. Dimite Niceto Alcalá Zamora y se elige, después de lo que hemos visto, hay un presidente que es de circunstancias en un par de semanas, viene Azaña. Está formado casi por republicanos y apoyo de socialistas, pero son sobre todo partidos republicanos, que es izquierda republicana. Es una izquierda muy light. Amnistía para los 30.000 presos políticos que hay en España. 30.000 había ya en las cárceles, solo por tema político. Y se obliga a los patronos a readmitir a los obreros despedidos por las huelgas del año 34. Todas las reformas iniciadas en el 31 son reemprendidas.
se permitió el restablecimiento del gobierno de la Generalitat y se inician negociaciones para el País Vasco. Envía a los generales que menos confianza tenía, como Franco, le envía a Canarias, Mola a Navarra y Sanjurjo, que sigue en Portugal, le dice: tú sigue ahí, que está muy bien ahí. Esto siempre se ha considerado como gran error de la República. Tenía que haberlo fusilado. Punto. No hay más. Puede parecer cruel, anticonstitucional. Luego veremos las cifras a grandes rasgos de lo que representó la guerra. Es solamente una filmina, no voy a hablar de la guerra. Y veréis los cientos de miles de muertos. Habiendo matado a esta gente nos habíamos ahorrado tanto problema. Y casi 100 años de retraso. Como habéis visto en la Constitución, ya quisiéramos ahora tener la Constitución del año 31. Por supuesto, los propietarios agrícolas se oponen a las reformas. Y se empieza a preparar el golpe de Estado del 36. El que lo diseña es el general Mola. Empieza a hacer todo. Crea una dictadura militar. Es curioso, dictadura militar republicana. Es curioso. Sanjurjo le ven como jefe de Estado. Franco aquí no aparece en ningún sitio. No es nadie. No es nadie. Hay una red entre la CEDA, carlistas, monárquicos, fascistas, falange, etcétera. Todo hay una red. Aunque los militares dijeron: tú me ayudas, pero yo paso de ti. Y de hecho pasan de ellos. Y empiezan a trazar un plan de exterminio hacia la izquierda y todo lo que signifique republicano. Esto es muy importante. Cuando se dice luego que durante la guerra hubo muchas matanzas por los dos lados, lo de los famosos paseos, no es lo mismo. Una cosa es que en caliente, que no es que se justifique, en caliente, en un asalto civil a un cuartel, a algo, cojan y maten a unos cuantos, y otra cosa que vaya con nombre y apellidos, y cuando se entra allí, todo lo que huele a izquierda, republicano, o que tu padre es republicano, la familia entera es fusilada. Eso es lo que ocurre en los primeros días de guerra. Bueno, hasta el año 54. 54. La guerra, os recuerdo, acaba en el 39 y sigue reprimiéndose hasta el 54. Todo se adelanta porque estaba previsto para finales del año o incluso principios del 37, pero se adelanta porque matan al teniente Castillo. El teniente Castillo era un oficial de lo que luego se llamará Guardia Republicana, que son los guardias de asalto. Era muy fiel a la República y de izquierdas. Y le matan los pistoleros de Falange. Como venganza, pues dicen que unos pistoleros, en otros sitios se pone que son guardias, o las guardias vestidos de paisano, matan a Calvo Sotelo. Y a partir de ahí, ¡pum! En 2 días estalla todo. Estalla la guerra del 17, pongo 17-18 porque es 18 en Península, pero 17 en el norte de África. En Ceuta y Melilla es el día 17. Por cierto, el primer muerto es el primo de Franco. Le matan por ser republicano. También fusilan a un ingeniero aeronáutico que es el que ha diseñado el primer reactor del mundo. Le fusilan porque es un oficial que se opone a que las tropas sublevadas tomen la base aérea, que es un campo de aviación por las buenas. Bueno, pues él, el que diseñó el primer reactor, le fusilan, junto con el primo de Franco, que se lo comunican y hace una de Rajoy. No dice ni sí ni no. Dice que los militares hagan lo que tengan que hacer y le fusilan. Estalla la guerra. Y aquí vamos a ver datos y esta fotografía. La siguiente. Esta es muy representativa. Esta fotografía es durante el exilio, en febrero del año 39, cuando al acabar la guerra cruzan, los pocos que pueden cruzar, que les ha pillado en la zona de Cataluña, cruzan a pie o en camiones de Vencijaos los Pirineos para llegar a Francia. Esta es la familia, se apellida familia Gracia. Padre, hija, hijo. El padre moriría 2 días después de esta fotografía, murió agotado al cruzar la frontera. La madre había muerto en el bombardeo, donde la hija pierde la pierna, que está amputada por encima de la rodilla,
y el niño es un poco por encima del pie, tampoco tiene. Hasta el año 2008, que yo sepa, en la última noticia de 2008, el niño todavía vivía. Y ahora vamos con José María Pemán y mi amigo Enrique Pla y Daniel. Estos, bueno, los datos: 20.000 maestros represaliados. El diseñador es José María Pemán, el que tenemos muy digna calle de él. Y ahora llegamos a Enrique Pla y Daniel. Este es mi favorito porque me toca más. No digo el qué, pero bueno, me toca. Vamos a ver. Este señor fue obispo de varios sitios. Entre ellos, del 31 al 35, es obispo de Salamanca, lo cual significa que también es de Ávila. En el año 35, cuando deja el cargo, visita varias zonas. Ya está empezando a barruntarse el golpe de Estado. Y va a visitar a su madre y a su tía, que están en Piedrahíta. Y allí ya empieza a decir él que hay que acabar con esta república y con todos los que la apoyan. Se reúne con las fuerzas vivas del lugar, vivas más así, y a partir de ahí se empiezan a hacer listas. Gracias a esta lista fusilan a mi abuelo. Por eso es mi favorito. Aquí, de los españoles que salen defendiendo, por haber defendido la República, pasan a campos de concentración. Muchísimos morirán allí, muchos, porque no es que no les cuiden, no, es que están en una playa, sin nada, no hay nada en la playa, están tirados y búscate la vida. Sin embargo, son fotos de esperanza. Fijaros muy bien en las fotografías, para mí son fotos de esperanza. Hay que precisar una cosa: en esta época, ya en el 39, el puño en alto no es un saludo comunista, como nos hacen creer, era el saludo de la República. Esta es la diferencia que hay en lo que tristemente vemos ahora de los exiliados de Siria. Estos son exiliados pero distintos, mantienen sus ideas y sus ganas de luchar. Aquí. Este barco va a Chile, pagado por Neruda, de su bolsillo. Esto es saliendo de México, en Veracruz. Campos de concentración. Esta es la salida, después de cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos liberan el campo de Mauthausen. ¿Y qué es lo que se encuentran allí? Que hay un cartel, todo esto no se puede bien, en este tamaño al ampliar no se ve bien. Este es un cartel con signo, con la bandera republicana, y que pone en español: los republicanos, demócratas republicanos, saludan a las fuerzas aliadas. Y podéis ver aquí que siguen con el puño en alto. 7.000 españoles republicanos, después de pasar por toda la guerra, después de estar en los campos de concentración de Francia, después de combatir al lado francés, les denuncian, se los entregan esposados a los alemanes, que les llevan a Mauthausen, donde 7.000 pasan los campos de concentración, sobreviven algo menos de un tercio. Es trágico, pero sin embargo en el año 45 siguen con el puño en alto. Para mí esto es un símbolo de, bueno, es dolor, es pena, pero está claro que no se quiebra la voluntad. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra asistencia, y yo creo que ahora, si hay preguntas o... ¡Un aplauso! Pondré todo esto en Facebook, ocupa muchísimo, porque como hay 2 vídeos, ocupa mucho. Hay más texto, entonces yo lo acompañaré, y bueno, yo creo que en ese momento tenemos media hora. Si preguntas o comentarios, puesto que esto no es soltar un discurso.
¿Quién era Pemán? Pemán. Bueno, pues Pemán, como os he dicho antes, es un casi poeta. Digo casi, te explico el porqué. José María Pemán era ultracatólico, ultra, hasta unos límites increíbles y bastante trepilla. Entonces empieza en distintos, escribe en periódicos, escribe en muchos sitios, siempre con la misma tendencia ultra religiosa. Se apunta a todo aquello que sea volver hacia atrás, diseña un plan para reprimir a todos los maestros que ha puesto la República y sobre todo tiene actos heroicos, entre comillas. Por ejemplo, en el sitio a Madrid, cuando en noviembre todo el mundo cree que Madrid cae, pues acude al frente, su poca distancia, porque él no tenía narices para acercarse al frente, y se trae a un coro rociero para celebrar la misa de lo que supuestamente iban a celebrar las tropas franquistas en, ¿cómo se llama?, lo que actualmente es la Plaza de Roma. ¿Cómo se llama? Al lado de Goya, ¿cómo se llama? Manuel Becerra. En Manuel Becerra hacer una misa de campaña con el coro rociero. Lo que pasa es que se alargan los días y estos rojazos tienen la manía de no dejarse tomar si no lo toman. Pero entonces Madrid es la primera ciudad en el mundo que es bombardeada con bombas incendiarias. Y cuando se ve arder Madrid, porque la bombardean a diario con artillería y con aviación. Entonces cuando en muchos medios extranjeros publican las fotografías, él dice que Madrid no es que la bombardeen ni arda, es que la están purificando. Una vez más, de ese señor tenemos la calle aquí. Más preguntas. Yo tenía una. Enhorabuena clase magistral, que ojalá este tipo de clases se dieran en los institutos y en los colegios actuales. La mentalidad de nuestros hijos y de todos los estudiantes cambiará mucho. Bueno, ahí una buena reforma educativa. Y luego otro tema, yo creo que el gran fallo de la República fue que lo quiso todo muy rápido y se encontró con que tuvo en contra a todos los estamentos importantísimos de aquella época, a la clase alta, a la iglesia, y todos en contra, pues claro, la hundió. Yo creo que si hubiera metido esas reformas poquito a poco, como nos la meten ahora mismo los que tenemos encima, poquito a poco, a lo mejor hubiera durado más y no se hubiera tenido esa avalancha enfermiza, claro, de los ogros alrededor diciendo que no los estáis quitando todo de golpe. El problema fue ese golpe magistral, extraordinario, muy bonito, pero poco práctico. ¿Alguien más opina igual? No, yo pienso que toda la oligarquía y todas las la iglesia, las oligarquías y todos lo que dices tú, contra los que se supone que iba la República, no iban a haber permitido jamás de los jamases ni un centímetro para quitarle, que se le pudiera quitar. ¿Qué es lo que hizo la República? La República le dio al pueblo algo que no había tenido jamás de los jamases, y es la dignidad. Y por eso, en el año 40 y tantos, está esa voluntad de seguir peleando por esos derechos. Porque esa gente que vivía en cabañas, que vivía en el campo, que no tenía formación, que no tenía absolutamente nada, la República le dio la dignidad que todas esas oligarquías jamás habían pensado que podían darles a esta gente. El pueblo era su bayeta. Y entonces yo eso lo veo así. Yo hasta ahora lo que he dado es en plan muy objetivo. Lo que hemos dado aquí son datos, no opinión mía, está sacado de los textos. Yo no me he inventado nada ni doy ninguna opinión. Ahora sí. A partir de ahora ya se la doy. Vamos a ver. En la sociedad vemos que cualquier partido cuando quiere algo no es un punto. Hay que cambiar todo porque es como una red. Tú no puedes cambiar la enseñanza si no tocas el tema religioso. No puedes tocar en aquella época el ejército si no cambias el tema religioso también.
sino cambiar la organización. O haces todo o nada. Yo creo que al revés, pecó de blanda. Había que haberlos puesto encima de la mesa, pero radicalmente. Y se hizo en muchas ocasiones, pero no es suficiente. A toro pasado es fácil opinar. Es muy fácil opinar, pero hay dos cosas que no he comentado hasta ahora. Veréis que se repite mucho la importancia del Partido Socialista durante toda la República. Fue el motor. No he hablado del Partido Comunista, que es curioso porque durante el franquismo se justificó la intentona, el levantamiento militar del 36 porque los comunistas estaban preparando un levantamiento en el año 36 y se adelantaron. Una estupidez tremenda, porque el Partido Comunista no era nada, orgánicamente, a principios del 36, era nada. Frente al Partido Socialista no era nada. El Partido Comunista creció como la espuma a partir de que empieza la guerra. Ahí sí, pasa de ser un porcentaje pequeño a ser un todo, por organización y por todo. Ese tema no lo trataré ahora. ¿Qué influencia tenía en aquella época que estás hablando ahora mismo la Unión Soviética con respecto al comunismo en España? Respecto a, bueno, primero, la Unión Soviética en la República, cero. Cero, influencia cero, no tenía nada que ver. Nada, cero. La Unión Soviética no sabía ni que existía España. Nada, ni sabían nada, nada de nada. El Partido Comunista de España sí estaba muy influenciado por el gobierno soviético. No hay que olvidar que la Tercera Internacional, que es cuando se forman los partidos comunistas, la Tercera Internacional es cuando se forma el núcleo de partidos comunistas, se separan de los socialistas. Entonces, un grupo pequeño del socialista se separa en España y se hace Partido Comunista. Y es no estalinista, porque entonces no existe, el estalinismo todavía no ha llegado, pero es muy pro-soviético. Efectivamente, la gran diferencia entre el Partido Socialista y Comunista, grandes rasgos de la época, es que los comunistas de aquella época querían una revolución parecida a los anarquistas. Decían, aquí no podemos estar esperando. Vuelvo a decir, se puede opinar a toro pasado si tenían más razón o menos razón. Escuché en cierta ocasión a Santiago Carrillo decir que los anarquistas desencadenaron un poco la guerra civil porque empezaron a tomar iglesias, a radicalizarse, y él mismo advirtió a los anarquistas que con esa actitud iban a provocar una situación fundamental. Yo estoy de acuerdo. Los anarquistas tienen dos puntos como organización, no como personas, ni como ideología. Tienen dos puntos muy negativos. En el año 31, cuando empiezan con la quema de iglesias, y cuando empieza la guerra, empiezan a dar paseos por libre. Yo recuerdo cuando mi padre me contaba que en la guerra, él era joven, tenía 14, 15 años, y en la zona de Legazpi, él vivía por Legazpi, y como enseguida llegó la guerra a Madrid, él decía que todos los milicianos anarquistas, todos con el mono nuevo, el mono azul, la canana, la cartuchera nuevecita, todos tomando una caña de cerveza por Atocha y por Delicias. En el frente no se les veía mucho. Él lo veía allí. Y decía, además, pues los chulos del barrio eran los que llevaban lo de que ponían CNT-FAI y lo de UHP. Que UHP no es anarquista, Unión de Hermanos Proletarios significa otra cosa, pero bueno, eran más anarquistas que otra cosa. Y los que de verdad dieron el callo durante la guerra fueron sobre todo comunistas. Vamos, no hay color. No hay, es hasta ofensivo que alguien dude en equivalencia entre lo que hicieron unos y otros a favor de la República. Una pregunta, tú has dicho que la CNT no apoyó al Frente Nacional. Sí, oficialmente no. Vale. Luego, durante el gobierno, después de las elecciones, en el gobierno... No participó en el gobierno. ¿No hubo ministros de la CNT? No. ¿Ninguno? No. Que yo sepa, ir solamente durante la guerra. Federica Monseni. Que era de salida, puede ser... Pero fue durante la guerra. Es que creo que erradicó prácticamente la sífilis, que en España en aquella época era un mal... Efectivamente. O sea, eso es cierto, es dato histórico. Sí, efectivamente, fue ministra de Sanidad de la CNT, sí. Además dio un mitin en el año 80 y tantos
que es curioso ver las fotografías, porque ver las fotografías del año 36 y la fotografía del año 80 y tantos sí es sacada desde el mismo sitio y con la misma masa de gente. Tremendo, tremendo la cantidad de anarquistas que fueron a Barcelona a saludarla. Sí. Y las masas de gente, los movimientos, pues veis que estamos hablando que cuando hablaban los mítines que había del Frente Popular, estamos hablando de asistentes de docenas de miles de asistentes. Igualito que ahora. Docenas de miles. No quiero adelantar por si algún día hacemos algo que hable de la guerra civil, pero simplemente tocando temas muy superficiales. Otro tema una mentira muy divulgada. La Guardia Civil fue fiel a Franco. Falso. Mentira. De los 3 cuerpos básicos que había de policía o guardias en la República eran la Guardia Civil, guardias de asalto y guardias de carabineros. Los guardias de asalto, prácticamente el 85% fueron fieles a la República. Los carabineros, un 70%, y la Guardia Civil al 50%. Con una diferencia de los que estuvieron de un lado a otro. Los que eran de pueblos pequeños iban al lado franquista y las altas graduaciones y ciudades fueron a favor de la República. Madrid se salvó gracias en parte a los combates de los guardias civiles, que participaron en combates de unidades de choque. Aproximadamente en la guerra civil se calcula que murieron unos 3.000 guardias civiles. El 85% de las bajas estaban en bando republicano. ¿Por qué tanto? En proporción, pues muy sencillo. Franco usó a la Guardia Civil como policía. En muchas fotografías hemos visto cómo practicaban los fusilamientos. En la República no. Eran cuerpo de choque, de combate. Además de combate de acción, de choque. Por eso es el nivel de bajas tan grande. Hay diferencia entre unos y otros. El último contraataque con mediano éxito que tuvo la República fue en febrero del 39 en la zona de Ciudad Real y Córdoba, y estaba al mando de un comandante de la Guardia Civil, que fue fusilado, igual que el general Pozas, que era director de la Guardia Civil en el 36, gracias a él no triunfó el golpe en Madrid y fue fusilado también, igual que su segundo, tercero y cuarto, al acabar la guerra. La tragedia de los guardias civiles que fueron fieles a la República es que cuando acabó la guerra, o les fusilaron, o le dejaron por ahí, y sus nombres se han borrado de la memoria, como si nunca hubieran estado en la Guardia Civil. Es trágico. ¿Más preguntas? ¿Cuál es, a tu juicio, entonces, el fallo que tiene la República? La Iglesia. Sí, básicamente la Iglesia. Ya que hemos hablado de la Guardia Civil, por ejemplo, la Guardia Civil sigue dando, no oficialmente, pero bueno, lo de la misa. El capellán militar, que además nos vino vestido de fraile y todo. La Iglesia está metida en todo, hoy día, pero entonces más. Todo aquel que había aprendido a leer y escribir, prácticamente todo el mundo había pasado por manos de la Iglesia, donde le habían enseñado de que la Iglesia era fundamental, Dios estaba en todo era pecado, lo del divorcio, vamos, por Dios, el divorcio, ¿por qué no? La grande oligarquía estaba dispuesta por Dios. No olvidemos que Franco en la moneda ponía caudillo de España por Dios, por la gracia de Dios. Ojo, durante la guerra, aunque se dice de falange, falso, la falange no gana la guerra, no es el triunfador de la guerra, gana la parafernalia falangista de camisa azul, yugo, flechas, el correaje, pero no la ideología falangista en absoluto. Los que ganan son los carlistas, los tradicionalistas, los de Dios, patria, rey. Esos son los que de verdad ganan, eso sí, con uniforme de falange. Yo he leído que Largo Caballero sufrió muchísima presión
divisiones porque, digamos, se alejó de Rusia. ¿Se alejó de? De Rusia, o de Lenin. Vamos a ver, Indalecio Prieto no era comunista, era socialista. No, claro que Igual, sí, Largo Caballero, igual eran socialistas, no comunistas. Largo Caballero era todo un cerebro, y era sobre todo sindicalista. Era el gran líder de la UGT. Curiosamente fue uno de los que apoyó a Primo de Rivera, pero fue el que más luchó luego. Y luego el más duro durante la guerra en luchar contra el franquismo. Es un hombre muy pragmático, es presidente de gobierno nada más empezar la guerra. Porque hay unos cuantos que son malibús. Estalla la guerra y no toman decisiones, el hombre hay que ser buenos, yo creo que hablando se acabó. Toma el gobierno y no lo hace mal. Le pierde el que estamos en guerra. Y si estamos en guerra, déjate de gaitas, de formalidades civiles. No puedes. No puedes estar llamando a Miaja, que era el jefe de la Junta de Madrid, a que de Madrid acuda a Valencia a decir cómo va el frente. Hombre, pues si quieres ver el frente, vete tú para acá. No voy a ir yo allí, dejando todo. Esas formas de que yo soy el presidente de gobierno, que vengan a mí a decirlo. Pues no. Al ir creciendo los comunistas en fuerza, por varios motivos, por el apoyo de la Unión Soviética con el material. Por cierto, no es lo mismo el apoyo de la Unión Soviética que el de Italia o Alemania. El de Italia y Alemania está pactado desde comienzos del 36. Ya está pactado de antes. Al día siguiente, el día 18 de julio, el día 19, es el primer traslado de tropas en los Saboya italianos, desde Tánger, desde el norte de Marruecos hasta Cádiz y Huelva. Está todo ya hecho en los buques de guerra italianos. Italia apoya, es el único país que apoya con unidades completas, con 4 divisiones, 2 del ejército, una de camisas negras y otra voluntario. Los alemanes apoyan con la Legión Cóndor y material, excepto pilotos y tanquistas no tienen combatientes, son apenas unos 3.000. La Unión Soviética solo interviene cuando le llama a la República. La República no tiene material, no tiene nada, nada. Acude a Francia y en Francia hacen el negocio del siglo. Venden chatarra a peso de platino. Como no hay pilotos para los aviones, no hay nada, se decide pagar a pilotos que son pues mercenarios y se les paga sueldos multimillonarios. Curiosamente, esos pilotos que se le tenía por aventureros, cuando llevan un mes en España, renuncian a sus sueldos y siguen combatiendo y muriendo, gran parte de ellos, gratis. Después de ser sueldos en aquella época que eran hasta 10.000 pesetas mensuales. O sea, las burradas de sueldo. Pues renuncian a ello cuando ven el panorama en donde están. Los rusos envían material a partir de noviembre, es decir, ya ha habido 4 meses de guerra. Y después de negociaciones, porque Stalin no estaba muy por la labor de meterse aquí. De hecho, oficialmente no entra. No envía tropas, envía asesores, técnicos, tanques, aviones, asesores para manejarlo, asesores militares para que asesoren a los militares españoles, pero no combatientes de primera línea. No hay ni un solo ruso, con todo lo que se dice, las brigadas internacionales eran rusos, mentira, no había rusos en las brigadas internacionales, había de todo. Había brigadas donde se llegaron a hablar hasta 60 idiomas distintos. Las brigadas internacionales, y perdonadme que me meta en estos, que es un tema que me encanta, las brigadas internacionales es muy curioso porque es la única unidad, el único ejército del mundo donde han estado combatiendo a la vez judíos y árabes. La primera unidad en el mundo, en el batallón, en uno de los batallones de la brigada Lincoln, que era mandado por un negro a soldados norteamericanos. Es curioso. Y en total combatieron 5 brigadas. 5 de casi 200 que hubo. O sea, que tampoco es lo que se dice. Es que se salvó por las brigadas internacionales. En un principio sí, porque era el tirón. Pero numéricamente tampoco era para tirar cohetes. Eso sí, el nivel de bajas que tuvieron fue terrible. Sobrepasaron el 35% de bajas. Algunos en el primer día.
¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias y ya lo veréis todo.